pastor me dijo que ustedes aguantan 1 hora, 1:30 de predicación. Digo, mira, no lo tengo. En Estados Unidos apenas aguantan 20 minutos. Y eso con aire acondicionado y con bancos almohados y todo eso. Así que estoy acostumbrado a los domingos a predicar a 20-25 minutos. A los domingos a la tarde predico 30-35. Y a los miércoles, para los bien estudiantes, los de la iglesia, los firmes, predico alrededor de 40 minutos, pero nunca llego a la fuerza y a los estudios de tu pastor a predicar pasando 1 hora. Ahora nosotros hemos visto una porción bien chiquita de los milagros que nuestro Señor ha hecho aquí con la Iglesia Bautista Viva. Cuando yo comencé a recibir el llamamiento de Dios para irme a la Argentina, a mí me encantaba la Argentina porque fui hijo de un misionero. Mi papá estuvo acá en el país 1 año y pico, se enfermó gravemente, tenía que retornarse a los Estados Unidos y tomó un pastoreado ahí. Y bueno, así que yo viví en San Rafael por 1 año y medio, como siendo niño, viendo el ministerio de un gran pastor Espinosa, y entonces de ahí agarré el amor por la gente argentina y por el pueblo. Entonces el Señor utilizó eso en mi corazón para traerme de nuevo a la Argentina como misionero. Ahora tenía un corazón yo para la gente de Buenos Aires, la gran capital, para estar acá donde está toda la acción y el movimiento, ¿no? Entonces nos fuimos a prepararnos en el estudio, en el seminario bíblico y con nuestros estudios. Nos preparamos en una iglesia siendo pastor de jóvenes y siendo misionero interno, y nosotros estamos preparándonos para venir. Y el Señor llevó un tejano, un hombre de Texas, para venir acá a la Argentina. No hablábamos ni una palabra de castellano casi. No entendíamos casi nada de lo que estaba pasando por los primeros 6, 7, 8 meses. Y llegamos a trabajar con un pastor que ya está en la presencia de Dios ahora, pastor Ricardo Top. Y estuvimos en San Antonio de Padua por 1 año y pico, y yo comencé, cuando agarré un poco del castellano, lo muy poco que tenía, ya dije, mira, estoy listo para predicar el Evangelio. Así que me fui y prediqué campamentos y conferencias y todo, y no sé si la gente me entendieron ni una palabra, pero la prediqué. Y entonces alrededor de 2 o 3 años de estar en el país, fuimos buscando el lugar donde Dios quisiera que nosotros comenzáramos nuestra iglesia. Y me acuerdo dando vueltas a todo el sur de Buenos Aires, a cualquier lado, fuimos a buscar y fuimos a hablar con la gente. Y cuando me aterricé acá en la plaza de Monte Grande, me encontré con algunas familias y hablé con ellos del Evangelio, y me respondieron bien, y digo, acá está el lugar que Dios quiere que ponemos la iglesia. Así que veníamos acá y alquilamos ese edificio sobre la 205, que lo vi ayer. No parece como parecía en aquel entonces, pero comenzamos ahí con un gran edificio, y nosotros tenemos un gran fe en el Señor, no en nosotros, porque como digo, apenas hablaba inglés o el castellano nosotros. Y estamos realmente en las manos de Dios. El Señor comenzó una buena obra. Nosotros crecimos bastante, pero rápidamente. Llegamos a tener grandes días de sobrepasando 200 personas en la iglesia. Y algo pasó a los 4 o 5 años a la iglesia bautista, para que sepan ustedes la historia, ¿no? Y ahora este tiempo no me cuenta por la prédica. ¿Estamos? No, lo que pasó es que el edificio ahí sobre la 205 nos estaba cayendo el techo, y había un montón de problemas y arreglos, y llegó al momento que no estaba ni seguro para estar reunidos ahí abajo.
Entonces teníamos que salir de ahí y no encontramos ningún lugar. Era un tiempo muy difícil económicamente. Entonces fuimos a alquilar algo sobre las aceras en el centro y nos complicó bastante esa mudanza. Porque teníamos lugar para hacer todo como estamos haciendo esta noche. Teníamos para la escuela dominical y todo lo demás en el otro edificio. Y cuando llegamos al salón ese, que era la cuarta parte de esto más o menos. Entonces nos achicó y salieron algunos hermanos por el calor y por todo lo que estaba pasando. Así que la iglesia se fue para abajo un poco. Al final, el Señor nos abrió la oportunidad para hacer el milagro de comprar este edificio. Que realmente no te cuento toda la historia, pero fue un milagro del Señor. Y veníamos acá y comenzamos trabajando, como vieron las fotos. Esto era antes un lugar de una fábrica de muebles y no tenía piso, no tenía las paredes, era un galpón, pero puro, simple. Y nosotros veníamos a trabajar y tu pastor estaba a mi lado en ese momento. Y trabajamos duro por 1 año y pico para refaccionar y retocar el edificio. Y a través de todo ese tiempo el Señor estaba creciendo en una iglesia. Ustedes saben, espero que saben, que la iglesia no se encuentra en los edificios. La iglesia es la gente. La iglesia son los creyentes. Y los creyentes pueden reunirse en cualquier lado. Se pueden reunirse al lado de la calle, debajo de un árbol, en el desierto, en la ciudad, en el pueblo, en el campo, donde sea que Dios quiera. El pueblo de Dios se puede reunirse. Pero el hecho de tener este edificio ya refaccionado y el último día, cuando terminamos con este techo que veo ahora, el Señor nos llamó de vuelta a Estados Unidos. Y mi última reunión acá era la primera reunión que teníamos todo más o menos hecho acá adentro. Y ahora quiero decirles algo. Yo dejé este ministerio en las manos de un joven. ¿Cuántos años tenía cuando salí? 25 años. Apenas la hija estaba nacido como unas semanas, unos meses. Su primer pastoreado fue esta iglesia que ya se encontraba en bajo y con problemas y con dificultades. Y su pastor mentor, ya su pastor maestro, estaba a 6,000 millas de afuera en Estados Unidos. Y tu pastor, por su corazón y por su fidelidad al Señor, ya sé que el Señor hace la obra y no estamos sacando ninguna gloria del Señor, ni alabanza al Dios Padre, pero Dios necesita un hombre de Dios para llevarse a cabo la obra. Y ese hombre se encontró en el hermano Matías. Y yo quiero agradecer al pastor Gutiérrez por su fidelidad, porque pasaron unos años terribles en el comienzo del tiempo de él. No tenían ningunos pastores amigos, casi fueron aislados, estuvieron solos, lucharon, seguían trabajando, y todo lo que se ve ahora no es resultado mío, es resultado de mi pastor. Pónganse de pie, pastor Gutiérrez y Natalia, por favor. Les quiero agradecer por su trabajo, por su fidelidad en quedarse acá, aunque fuera bien oscuro los tiempos, aunque fuera dificilísimo, como se dice en los argentinos, pero se quedaron y sirvieron al Señor. Y ahora mire lo que Dios ha hecho. ¿Les pueden dar un aplauso? Ahora sí, el reloj comienza ya ahora mismo de la prédica. Bien, váyanse en sus Biblias, abran sus Biblias al libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 6. Marcos 6,
Y vamos a comenzar leyendo en versículo 30. La Biblia dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora, no era el aniversario de 20 años de la Iglesia Bautista Bíblica, pero están haciendo la misma cosa los apóstoles en aquel entonces, en este texto de la Biblia, lo mismo que estamos haciendo esta noche. Estaban recontando todas las historias de sus enseñanzas, porque el Señor Jesús, un poco antes del texto que nos encontramos esta noche, los discípulos fueron enviados por el Señor, y el Señor les envió para sanar, para ganar almas, para enseñar el Evangelio, para predicar, para echar demonios y hacer todas esas cosas que para las que los envió. Y cuando volvieron, recontaron al Señor lo que había pasado. Y les dijo el Señor, versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ahora, el Señor no está en contra del descanso. En un momento de tu vida, de mucho trabajo, el Señor aprueba el hecho de separarse un poco y descansar. No hay nada malo en eso. Entonces, sugería el Señor que ellos hicieron la misma cosa de separarse un poco para descansar. Porque eran muchos, fíjense, muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y ahora los pastores entienden eso. A veces hay tantas necesidades y tantos eventos y tantas cosas en el calendario y tantas prédicas y enseñanzas que apenas tenemos tiempo para comer. Pero era la ida y la vuelta y el calendario y todos los eventos y todas las ansiedades y todos los esfuerzos que se estuvieron poniendo para la obra del Señor. Y estaban cansados, estaban gastados, estaban bien frustrados, vamos a ver, con la obra. A veces el pastor se frustra, a veces se agita el pastor. Y cuando lo ves a la cara del pastor bien larga o bien fuerte, capaz que esté gastado un poco. Así que sea a bendición al pastor, no al lío, ¿no? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora, a veces es mejor andar de pie en vez de ir en barco. Acá es mejor a veces andar en pie en vez de ir en colectivo, ¿o no? Entonces lo que pasa es que el Señor está, ahora espero que me escuchen, pero no puedo quedarme acá. Lo que pasa es que los discípulos y el Señor Jesucristo entraron en el barco y están para navegar hasta la otra orilla, y los seguidores y la multitud venían por tierra, sobre la tierra, caminando, y los alcanzaron a llegar antes de los apóstoles. Entonces, miren, fíjense en la mentalidad y los pensamientos de los mismos discípulos. Estaban para descansar. El Señor lo había prometido tiempo de vacaciones. Estaban para ir a la playa, estaban para ir al sur, para el océano, para tomar unos días y hacer asado y jugar la pelota un poco. Y de repente apenas bajan del barco y hay una multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Unos 10,000, 15,000 personas. Y algunos de los discípulos deberían haber dicho: ¿y pero qué? Sí. ¿Pero cómo? Tienen que pensarlo como esos. Entonces llegaron, la multitud llegó,
Y salió Jesús, miren, versículo 34, y vio una gran multitud. Pero fíjense, el Señor no dijo, ¿pero qué? ¿Y cómo? ¿Y qué hacemos con estos? No. El Señor dijo, y miró, salió y miró a la multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Quiero predicar brevemente esta noche un mensaje que tiene el título ¿Cómo hacer lo imposible? ¿Cómo hacer lo imposible? ¿Sabe que el Señor ha hecho lo imposible acá? No hay nadie que hubiera puesto en el principio de la Iglesia Bautista Bíblica acá en Monte Grande que estaríamos en este punto ahora mismo en 2024. ¿Y saben qué? El primer punto para poder hacer lo imposible es que tenemos que ver la necesidad. El Señor puede hacer milagros. Todavía no está terminado nuestro Dios con la Iglesia Bautista Bíblica de Monte Grande. ¿Amén? Amén. ¿Se acordaron de lo que dijo el pastor? El Señor no está terminado en hacer milagros acá en esta iglesia. ¿Amén? Amén. Y si queremos estar involucrados y ayudar al Señor que confíe en nosotros mismos, tanto para hacer más milagros en el futuro, tenemos que ver la necesidad. ¿Qué necesidad hay en la Argentina? Bueno, hay necesidades económicas, hay necesidades de salud, hay necesidades en el gobierno, en lo político y todo eso, pero la necesidad mayor de todos los argentinos es conocer a Cristo como su Salvador. Y a veces nosotros estamos en el tren, estamos en nuestros autos, estamos en el shopping, estamos en el inicio, el disco, donde sea que estemos. Y no nos miramos, no nos vemos la necesidad. Yo llevé al pastor y su familia anoche al Burger King, acá digo, mira hermano, ¿no quieres ir a un asado? Algo bueno, algo no americano. Yo no viajé 6,000 millas para comer en Burger King. Por eso es lo que quería hacer los chicos. Así que estamos ahí comiendo y yo pedí la pedida mía, una hamburguesa y mi esposa, y estaban viniendo en fila a hacer sus pedidos. Y miré a mi izquierda y había 3 varones jóvenes que andan en moto entregando la comida del Burger King. El primer pensamiento que vino a mi mente: ¿son salvos? ¿Van al cielo como todos nosotros? ¿Conocen a Cristo como su Salvador? Estaba viendo toda la gente ahí andar con sus chicos al lugar para jugar y todo eso, el lugar de juguetes, y los chicos y familias y gente con niños. Digo, Señor, ayúdales a conocer a Cristo como su Señor. Pero yo soy igual de culpable como todos ustedes. A veces nos ponemos enfocados en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo en nuestras familias, en nuestro futuro, y no vemos la necesidad. Hay gente alrededor, todos los alrededores, que no han tenido la bendición que han tenido ustedes de escuchar un buen mensaje del Evangelio de Dios. Entonces, primeramente,
Si vamos a ver milagros en el futuro acá en la Iglesia Bautista Bíblica, tenemos que ver la necesidad. Cristo, cuando miró a la multitud, no vio todos los problemas, no vio todas las agitaciones, pero vio a la gente con compasión. Miren nuestro texto. En Marcos capítulo 6, dice que no solamente tuvo compasión de ellos porque pero los vieron como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ya como sigue la historia, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y a la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Lo viste lo que quieren hacer los discípulos? Mandárselos, Señor. Échalos. Envíalos al almacén. Ya sé que tienen hambre. Todos en la multitud tenían hambre. Como todos tenemos esta noche calor. Era igual. Tenían hambre. Habían estado viajando un día, 2 días para llegar. Y después el Señor Jesucristo enseñó todo el día. No 1 hora y cuarto. Enseñó todo el día, de la mañana hasta la noche. Y la gente se quedó con hambre. Y se estaba notando la necesidad un poco los discípulos, pero no querían hacer nada con ellos. Decía el Señor: despídelos, échelos para que se vayan y háganos las vacaciones que nos prometiste. Respondiendo él, el Señor les dijo: dadles vosotros de comer. El Señor Jesucristo, en su sabiduría, ha decidido que Él quiere que nosotros estemos involucrados en la prédica del Evangelio. El Señor podría haber hecho cualquier cosa para evangelizar al mundo. Podría haber hecho que los pájaros canten, o que haya algunas pantallas en LED ahí en el cielo que digan el Evangelio. El Señor es todopoderoso, creador del mundo. Podría haber hecho cualquier cosa para que alcanzara a la gente con el Evangelio. Pero no, nuestro Señor nos eligió a nosotros para compartir el Evangelio. ¡Qué gran privilegio que tenemos! No, los discípulos decían: mira, Señor, despídelos. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Ahora parecía como un grupo de argentinos, ¿eh? Los discípulos casi no tenían nada. No tenían pero 2 peces y unos 5 panes. Ahora cualquier argentino que va a cualquier conferencia o cualquier sea, va a traer su pan y su mate. Amén. Es así. Entonces, pero fíjense que son 15,000 personas. 15,000. Y hay 2 pedacitos de pan, o 5 pedacitos de pan y 2 pececitos. Parece que necesitemos un milagro. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, ¿no? Ahora no es hierba mate, pero es hierba de césped. Y se recostaron por grupos de 50 o de 100 y 100 y de 50 y en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantándose los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Ahora el Señor va a hacer el milagro ahora. Pero fíjense, y nunca se olviden, hermanos, iglesia,
Tienen que entender que en este texto, antes que el Señor produjera el milagro, los discípulos tenían que trabajar. Bueno, voy a predicar esta noche un mensaje titulado ¿Cómo hacer lo imposible? Vamos al comienzo. Antes que el Señor va a hacer un milagro, su pueblo tiene que trabajar. Amén. Ahora fíjense lo que el Señor les mandó a hacer. Recuerden, están en un desierto y no sé cómo en el desierto había suficiente hierba para que se sentaran 500,000 personas. ¿Has pensado en eso? Pero el Señor les mandó a que un discípulo llevara 1,000 personas, 2,000 personas, cada uno por ahí, y que los sentara en la césped ahí, en un lugarcito, en un círculo o algo. ¿Ustedes han tratado de organizar a los bautistas una vez? Es muy difícil, a menos que tengas 10 o 15, mucho menos 15,000. Era un trabajo, hermanos, que tenían que organizarlos. Y bueno, ustedes vayan para allá. Ah, no, pero no queremos sentarnos allá. No, queremos la cespedeta. Ah, no, porque están algunos de los gentiles para allá. No, queremos estar acá con los judíos. No, imagínate qué trabajo que debería haber sido. Tiene que ser un buen trabajo para que hagan eso. No, pero ¿qué pasa? El Señor va a hacer un milagro cuando ve tu fe. Y antes que el Señor vea tu fe, no va a hacer el milagro. Entiéndeme bien, iglesia, no tiene que ver con tus recursos. Tener 2 peces y 5 panes. No. Tiene que ver con tu fe. Ahora que los discípulos habían organizado todo el grupo, lo habían puesto en grupos de 100, en grupos de 50, parece como un estudio bíblico casero. Ahora el Señor está listo para hacer el milagro. Saben que ustedes tienen que entender que nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos hacer. Dicen, wow, pastor, qué profundo. Y sí, pero es cierto. Hay algo que nosotros podemos hacer. Nosotros acá en esta iglesia, y me incluyo a mí todavía, el pastor me contó, y estoy viviendo ahora mismo, del calor que ustedes sufren en el verano. Amén. Ahora, escúchenme, hermanos. ¿Qué pasa si un incrédulo, un inconverso, entra a las puertas allá un domingo, se sientan ahí y no pueden aguantar el calor, entonces se van antes de aceptar a Cristo como su Salvador? Quiero que vean la necesidad de algunos, dicen, algunos fuertes, algunos ancianos dicen, oh, pero siempre fue así, siempre sufrimos de calor. Bueno, está bien. Y si los miembros de la iglesia quieren sufrir los jueves, bueno, que sufran. Pero los domingos que estamos trayendo gente para que sean salva, queremos estar lo más cómodos para que puedan escuchar el Evangelio. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, el Señor puede hacer un milagro. El pastor también me dijo de algunos planes para extender el auditorio para allá, para contra la otra pared, a ocupar toda la zona de ese edificio. ¿Saben qué? Lo que pasaría si abrieras hasta allí, podrían entrar 400 personas.
Son 200 personas más que pueden escuchar el Evangelio. ¿Necesitamos un milagro? A ver, ¿hay algunos peces? ¿Hay algunos panes? ¿Hay alguien acá que sabe y conoce hacer la construcción? Vamos, levanta la mano. No sean avergonzados. ¿Hay algunos que saben hacer electricidad? ¿Hay algunos hermanos que pueden ayudar con la limpieza, con la construcción? ¿Hay algunos hermanos que pueden hacer empanadas para fortalecer al pastor? Yo sé, no tengo ninguna duda de que si juntamos todos los ojos, nuestros panes, nuestros peces, podremos agrandar este auditorio, podremos levantar el techo hasta arriba para que no entre tanto el calor, para que hagamos un poco de espacio de aire acá. Podremos agrandando el auditorio, podremos hacer algunas ventanas acá, podremos hacer unos extractores acá, podremos hacerlo más cómodo para que los inconversos escuchen al Evangelio. ¿Se puede o no se puede? Bueno, voy a predicar un mensaje titulado ¿pueden hacerlo o no pueden hacerlo? Amén. Sí se puede hacer. Por la honra y la gloria de Dios. Ahora la cuarta cosa que veo en este texto. Se encuentra en el versículo 41 y 42. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Ahora, para. Yo siempre de niño estuve en la iglesia, desde la niñez, desde el nacimiento casi. Y siempre cuando predicaban sobre este texto, siempre me pregunté a mí mismo, pero el Señor dividió los peces y cada persona agarró una parte, una mitad del pez, con todos los venas y todo de la sangre y todo lo que está dentro de los órganos, los riñones y todo eso, y lo comía. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Qué pasa? ¿No ven la Biblia? No, el Señor lo repartió, hizo cirugía a los peces, lo hizo buena presentación como una comida de 5 estrellas, y los discípulos venían con una canasta repartiendo los peces y los panes, y mejor comida no había. 15,000 personas comieron de esos 2 peces y 5 panes. Y no es solamente que comieron, La Biblia dice que se llenaron. Ahora fíjense, el Señor le dio a los discípulos, los 12, venía repartiendo, volvía para las segundas. Hay algunos como Raúl que hubiera comido como 10 peces y 25 panes. Y seguía alimentando a la gente, seguía, hasta que todos decían, ¡basta! No puedo más. Es así lo que puede hacer el Señor. El Señor nos ha llenado de bendiciones en los últimos 20 años. Pero tiene mucho más que quiere hacer. Tiene mucho más que quiere hacer. Y nosotros podremos salir de este lugar cada domingo y cada jueves, pero relleno de lo que Dios nos está dando. Se saciaron. ¿Saben que aún el Señor, aguántenme 5 minutos más y estamos terminando? El Señor mismo, Dios,
santo. El Señor Jesucristo es Dios. Es divino. Él mismo, siendo nuestro ejemplo, oró al Padre que bendijera la comida. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos el último punto de esta noche. El punto 4. Para recibir un milagro. Y no estoy hablando de eso de las televangelistas. No estoy hablando de que uno ponga 10, o bueno, ahora sería como 10,000 millones de pesos. No puedo entender esto del cambio ahora. Cuando yo salí era 4-1. Pero no estoy hablando de ponerle 100,000 pesos y el Señor te dará, no sé qué, 2 millones. No estamos hablando de ese tipo de milagro. Estamos hablando de un milagro en el cual que el Señor les ayude a ganar almas para Cristo. Amén. Y puede hacerlo. Pero si Dios va a hacer un milagro acá, nosotros tenemos que pedirle a Dios y confiar en Él. Cuando nosotros comenzamos la iglesia Bautista Bíblica de Monte Grande, alquilamos ese lugar en el rincón o en la esquina de la 205. Y era un edificio bastante grande, un poco más grande que este. El auditorio era más grande que este y mucho más alto. Y se entraron realmente 250, casi 300 personas. Pero tenían un balcón acá de este lado. Y yo la alquilé sin conocer a ninguna persona en Monte Grande. Los otros misioneros me llamaron loco. Decían, mira, ese pastor Roy está loco. No sé lo que le pasó a la cabeza. Pusimos grandes carteles. ¿Por qué? Porque yo tenía fe que el Señor iba a llenarlo. Yo no vine acá a la Argentina para andar con 2 o 3 personas. Yo quería ganar a la gente de la Argentina. Entonces alquilamos ese gran edificio. Y yo fui a invitar y a hablar con todos los negociantes en el centro de Monte Grande. Repartimos 2,000 folletos a los empresarios y la gente. Fuimos a ayudar y hacer visitación y repartir folletos. Repartimos 20,000 folletos. ¿Para qué? Con la fe de que Cristo iba a venir con mucha gente. Iba a llevar a gente. Y lo hizo. Amen. Comenzamos un miércoles con una reunión. Hicimos miércoles, jueves, viernes y domingo. Y no teníamos menor que 150 personas cada reunión. La última del sábado o el viernes teníamos como 220 personas. Al arrancar, no sabía, yo no conocía a nadie. Y soy un tejano de Texas que apenas habla. ¿Pero por qué? Porque el Señor vio a ese pastor tejano con un gran fe en su Señor. Amen. No miré a mis recursos, no miré a mis talentos, no miré a mi habilidad, obviamente, para hablar en castellano. Yo no miré a esas cosas. Tenía 2 peces y 5 panes, pero los entregó al Señor y les pidió que obrara y que hiciera algo importante acá en Monte Grande. ¡Y lo hizo! Y aquí estamos. No por lo que hice yo, pero por lo que hizo el Señor. Pero quiero que entiendan esta noche, no se vayan de este lugar sin entender esta cosa. Hay muchos hermanos en sus vidas cristianas que están parados ahí diciendo, Señor, bendíceme, bendígame, Señor. Y están esperando una lluvia de bendiciones, un milagro que les cubre, que les caiga del cielo y que les golpeen la cabeza y que los aplasten ahí en el piso del suelo. Y dicen, oh, gracias al Señor. No, no, no. Así no funciona. No vas a estar parado en tu vida esperando un milagro del Señor. No.
tienen que ir a trabajar. Y cuando el Señor ve tu fe, Él comienza a obrar. ¿Se pueden ponerse de pie, por favor? Voy a entregar la reunión al pastor en este momento, pero espero que puedan imaginar, que puedan ver por tu imaginación, por tus ojos de fe. Espero que puedan ver lo que el Señor podría hacer en los próximos 20 años. En los próximos 20 años, imagínense si todos nosotros nos involucramos, si todos nosotros comenzamos a poner mano a la obra, si todos nosotros comenzamos a poner un poco de la pata, un poco de los panes y los peces que tenemos, lo que sería en el 40 aniversario de la iglesia, el video. Si están haciendo videos en la pared en aquel tiempo, no sé, por ahí va a estar en la nube, en el aire. Pero podremos ver un video de lo que el Señor ha hecho por los últimos 20 años. Si es que nos juntemos y nos oremos y confiemos en el Señor, es el Dios de los milagros.